Son 17 fórmulas conocidas. La fórmula que las grandes fábricas utilizan. En el video de hoy vamos a aprofundar un poco más algunas fórmulas para hacer briqueta. Sin rollo, vamos directo a eso, así que vamos. Listo, aquí lo tengo, una bolsita de carbón de briqueta, fíjate, ahí te los muestro. Así son las briquetas. A ver, agarro otra. Las briquetas son hechas, me las dejo, mira, las briquetas son así, fíjate, mira, son un comprensado, fue comprimidas la carbonilla. ¿La carbonilla qué es? La carbonilla es lo que sobra del carbón. Ahí les muestro cómo es. La carbonilla, nosotros tenemos una fórmula, la verdad es una fórmula muy conocida entre los grandes, y es a través de esa fórmula, de esas medidas, comprimimos la briqueta, filmame aquí, la briqueta, ve que bonita, parece una galleta, ¿no? Entonces la briquetita lleva un proceso, es un poquito complejo el proceso, porque lleva muchos detalles, y esa briquetita acá se lo hace lo mismo que el carbón, hace el asado, calienta la salamandra, las grandes parrillas. Yo lo considero la briqueta un poco mejor que el carbón porque podemos manipular, podemos hacer una briqueta con más llama, más calor, menos calor. Pero ahí les muestro más o menos qué consisten las briquetas por dentro y cómo llegar acá. ¿Dale? En el video de hoy vamos a hablar solamente sobre fórmulas. El procesamiento de triturado, secado o extrusora en otros videos. Pero en el día de hoy vamos a hablar solamente sobre las fórmulas. Son 17, pero la fórmula que más me gusta, que son 3, ahí les muestro, vamos. Dale. Entonces las briquetitas están aquí a la mesa, ¿se ve, no? ¿Se ve la briqueta? Bien. Ahí lo tengo, mi chica, mi hija grabando. Ahí les muestro. Acá tengo 1 kilo de carbonilla fina. Esa carbonilla fina fue triturada en polvo. Normalmente la gente se utiliza eso como una briqueta muy buena, muy fina, me gusta. Y ahí va el almidón, que es un 10% de 1 kilo, y agua. La fórmula es esa. No hay nada más. 3 cositas. Agua, la carbonilla triturada y almidón. Puede ser harina. Yo hablo de los aglutinantes en otros videos, buscaré. Pero harina. Nosotros lo que necesitamos aquí es que la harina suelte su adhesivo. Su adhesivo va a ayudar en la compactación de la briqueta. Ahí vamos a la fórmula número 1. La fórmula número 1 nosotros llamamos de fórmula base. Es 1 kilo de carbonilla fina. Es una carbonilla fina. Ahí la dejo. Esa carbonilla bien triturada, no sé si se deja ver de ahí, pero yo creo que sí, se lo mezcla en seco con la harina o con el almidón. Se lo mezcla un 8% relativo a 1 kilo. Si yo pongo 1 kilo de carbonilla, un 8% de almidón. Esa es la fórmula. ¿Sí ven? ¿Sí ven yo mezclando? ¿Sí? Esa es la fórmula base. ¿Sí me entiende, no? Es una fórmula base. ¿Cuál es la diferencia de esa briqueta? El resultado final de la briqueta. Esa fórmula, ¿cuál es la diferencia? Que por ser muy finita, es una briqueta que le cuesta un poquito prenderla, que también humea un poquito cuando se prende, pero dependiendo del secado, que es otro tema que podemos hablar en otro video, dependiendo de un buen secado, es una briqueta que va a aguantar de 60 a 90 minutos prendida. Muy importante decir que el insumo se lo mezcla en seco y se lo va agregando agua de poco a poco. Y el agua tiene que ser caliente. Algunos aspectos de esa primera fórmula, que es la fórmula base, es, mira, un poder calórico mayor, tiempo de fuego mayor, un poquito de dificultad al prenderla y tiempo más o menos de 60 a 90 minutos de fuego y calor. Y el calor es de intensidad alta. Esa es la fórmula de carbonilla fina. Y se lo agrega agua caliente, chicos. Agua caliente. Aquí tiene un 10% de agua. No está caliente, pero es para que ustedes veáis. Se lo va mezclando de poco a poco. Agua. ¿Se nota, ve? Agua, ¿sí? Ahí va. Aquí es muy importante tener una mezcladora potente.
Mucha gente que quiere hacer briqueta no comprende que si la mezcladora no es potente, hoy le toca asociarse, chicos, si la mezcladora no es potente, no va a llegar en una fórmula adecuada. Entender que fabricar briqueta no es que sea complicado, pero que sí, la diferencia es un procesamiento. Yo no puedo hablar solamente de triturado o de prensa o de extrusora, es una línea de producción. Tenemos que hablar de toda la línea de producción, un triturado, una buena extrusora, una buena mezcladora, un buen secado, pero así más o menos va. En el contacto con agua caliente, mira, en el contacto con el agua caliente, estamos poniendo entonces 100% carbonilla fina, 8% de 1 kilo de almidón y estamos con 10% de agua. Muy interesante decir que toda impureza, a veces queda pedrita, a veces queda alguna cosa, ahí está llegando. Mira, yo que ya llevo muchos años en eso, ya entiendo el punto del agua para hacer briqueta. Ahí vamos, ¿ves? Ahí vamos. Entiende también otra cosa. Mucha agua, la extrusora, sí, se puede tirar una buena briqueta, pero briqueta débil. Cuanto más agua, más debilidad a la briqueta, resultado final. Cuanto menos agua, más resistente es su briqueta. Y ahí vamos echando el poquito de agua que quedó acá. Fíjense, chicos, que no hay misterio. La fórmula, mira cómo va quedando. La fórmula de la briqueta es por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, llevan en cuenta que mi mano es tibia, tiene una temperatura, la mano humana, que va llegando en el aglutinante deseado. Bueno, ahora, cuando yo puedo apretar con mi mano, no sé si se deja ver, ve cómo ya va formando. ¿Se puede dar un zoom acá? Aprieta el 3. El número 3. Ah, bueno. Ve que ya va formando. Entonces, es el aglutinante, una vez que yo aperto con el material y agua, ya va formando. ¿Entendés? Entonces, lo que falta acá es la extrusora. Si yo agarrar la carbonilla ya mezclada y la aperto con mi mano, ya lo tengo. Una fórmula base, que es la fórmula 100% carbonilla fina, 0,8% de almidón, 10% de agua caliente. Ya lo tengo, un punto deseado para hacer briqueta. Ahora, otro detalle importante que yo menciono a mis alumnos, a gente que quiere hacer briqueta, es el punto que necesitamos. No necesitamos una carbonilla mojada, necesitamos una carbonilla que esté húmeda, una mezcla, una fórmula que esté húmeda, así ya lo tenés. Uno de mirar nomás, ya sabe el punto de hacer briqueta. Entonces, ahora va a una prensa y la prensa lo da el molde y ya lo tenemos. Ahora vamos a la segunda fórmula que también me gusta mucho para hacer briqueta. La segunda fórmula que nosotros también utilizamos es una fórmula así. Aquí tenemos más o menos un 70% de granometría. Son carbones hasta 1 centímetro, 1,5 centímetros. No sé si se deja ver, sí, 1 centímetro y medio, mezclado a una carbonilla fina. Hoy le toca, chicos, quedaría más o menos así. No sé si se deja ver, si se deja. 70% carbonilla fina, 30% granos. Nosotros aquí llamamos la fórmula granulada baja. ¿Para qué serviría la carbonilla chiquita? Ya les explico. La porcentaje también de aglutinante, harinas, un 8%, despacio. El método de mezclar, también con una buena mezcladora, yo voy manualmente haciendo la mezcla en seco. Un seguidor mío me preguntó por qué no hace la mezcla mojada. Muy bien, se puede hacer la mezcla mojada, pero va a sobrecargar su mezcladora. Y además, te cuesta un poquito controlar. ¿Cómo va a controlar? Si vos haces un melado, yo ya vi la gente que hace un melado y hace la mezcla. A mí no me gusta mucho esa fórmula porque es muy difícil controlar la cantidad que vos está utilizando de aglutinante. Entonces, yo lo tengo la mezcla primero en seco, fórmula granulada, de granulado bajo. Quedaría más o menos así.
estamos utilizando 1 kilo y el 1 kilo se lo mezcla 70% carbonilla lisa, carbonilla limpia, con granos, con granometría. ¿Para qué sirve? Cuando la briqueta tiene granos, o sea, tiene granometría, es un fuego llama que aguanta más. Las diferencias son fácil encendido, fácil de aprender. El calor se lo mezcla entre calor y llama, que es calor y fuego. El tiempo de duración puede llegar hasta 90 minutos en el resultado final. Por la granometría, sí, el aspecto no es bonito, ¿ves? Si vos ves esa briqueta lisa, ¿viste? Y esa briqueta tiene granometría. La diferencia de esa con esa, que esa va a aguantar más tiempo de calor y llama. Ese tiene un poder calórico mejor, pero el tiempo de cocimiento se va en 60 minutos. Y ese se va en más o menos 90 a 120 minutos. Una vez mezclado, entonces tenemos un calor intenso, pero una vez mezclado también el procedimiento es el 10% de agua. 10% de agua caliente. ¿Por qué agua caliente, chicos? Porque el aglutinante suelta el adhesivo con calor. Si uno trabaja en frío, sobrecarga su extrusora y muchas de las veces la extrusora no aguanta. ¿Por qué? Porque hay demasiada fuerza. Chicos, hay que llevar en cuenta también que la humedad de su local, de su zona, de su ciudad, de su pueblo, la humedad también influencia mucho en la fórmula. Aquí lo tenemos también. Ya está casi. No sé si se puede acercar. No, pero yo les voy a mostrar. A ver. Aquí lo tenemos. Cuando la briqueta ya se puede llegar en eso, ¿ve? ¿Se ve? Cuando la briqueta ya se puede hacer sus pelotitas, ya es el punto para extrusora. Entonces, lo mezclamos bien. Esa se llama fórmula de granulado bajo. No tiene mucho granulado, tiene un poco. ¿Para qué sirve el granulado? Para ayudar a prender la briqueta con más facilidad y para que tenga más llama. Llama y calor son distintos. Llama es cuando hay fuego. Calor es solamente cuando hay calor. O sea, uno es cuando uno quiere cocinar una carne lenta, costillar. Aquí en Argentina hacemos un costillar lento. Tiene que ser calor. No necesitamos llama. Ahora, en Perú, la gente se utiliza para hacer el pollo. Necesita llama, necesita fuego. Entonces, los granos dan fuego y la granometría fina da calor. Entonces aquí tenemos una mezcla perfecta entre calor, llama, y con esa fórmula tenemos más o menos de 60 a 120 minutos de fuego. Ahí vamos para la tercera fórmula del día de hoy. Ahí vamos. La tercera fórmula ya merece el like, chicos, porque estamos bien sucios el día de hoy. Aquí lo tenés. 50-50, 50% de granos y 50% de polvo fino. Hay zonas que sí, depende, hay zonas que a veces no quieren así, con ese aspecto medio feo, pero yo te digo que hay zonas que sí. El poder calórico de esa briqueta lisa para una briqueta un poquito más granométrica es muy distinto. Entonces depende mucho del cliente, de la zona, de dónde estás. Fórmula número 3, granulado alto, fácil al prender, calor y llama intenso, no hay exceso de humo. Las anteriores fórmulas puede ser que empiece a humear un poquito al principio. Calor medio pleno sería más o menos un calor pleno, o sea, del inicio que se prende, el gráfico va a andar recto. El calor llega a un punto y de ese punto se mantiene y se lo va bajando. Las anteriores fórmulas tienen un punto y se extiende un poquito y ya empieza a bajar lento. Esa fórmula es muy interesante porque su gráfica va a subir y mantener 30, 20, 40 minutos y empieza a bajar lento. Las demás anteriores no, su bajada es más rápido. Eso hay que llevar mucho en cuenta. Por eso depende mucho de la zona, de lo que quiere el cliente, de cómo se maneja, de cómo está acostumbrado. Hay gente que también echa aserrín. Yo no lo veo bueno porque se humea mucho y cambia el sabor de la carne. Yo lo veo que eso es una fórmula muy segura y honesta para hacer una briqueta. Entonces, 50% de grano, 50% de grano fino, triturado, 10% de almidón, estamos utilizando 1 kilo acá, 10% de almidón y 12% de agua, un poquito más de agua. Entonces, 1 kilo de carbonilla para más o menos 10 a 12 ml de agua. Ahí vamos a hacer la mezcla, se lo hace primero en seco, toda la mezcla, primero en seco, chicos. Esa cosa de mezclar, ¿se puede mezclar mojado? Sí,
pero va a sobrecargar un montón su mezcladora. ¿Se puede hacer mezclas en mojado? Sí, pero se va a sobrecargar su extrusora también. En el video de hoy estamos hablando solamente de mezclas. En otros videos vamos a hablar sobre secado, vamos a hablar también sobre prensas, vamos a hablar también sobre qué clase de carbonilla estamos usando y podemos utilizar. Agua caliente, chicos. 12% de agua. Agua caliente, siempre. Si vos trabajar en seco, el resultado final de su briqueta es una briqueta un poco débil. Aquí tiene una arandela, eso no. Puede pasar. 12% de agua. Listo. Percibe, date cuenta, no sé si se puede acercar un poquito. No. Pero date cuenta que al tocar con fuerza, yo estoy tocando con fuerza, chicos. ¿Cómo hacía el pan? ¿Te acuerdas cuando hacía la abuela el pan? ¿Te acuerdas cuando hacía la mamá el pan? Cuanto más, ahí va un tip muy interesante. Cuanto más fuerza, cuanto más impacto, cuanto más calor, por eso el agua caliente. Cuanto más impacto, calor se lo hace, el almidón se entra en actividad. Aquí se nota que falta un poco más de humedad, pero por ahí vamos. Ya empieza a formar. Hay gente que por el ojo se puede tirar un poquito más de agua, un poquito menos, no hay problema, para que tenga una briqueta firme. Aquí falta un poquito de agua, chicos. Depende, como yo vuelvo a decir, depende de la humedad de su zona. Por eso que algunos me piden, pasame la fórmula de hacer briqueta, bien. Pero ¿cuál es la humedad de su zona? Porque eso puede influenciar de una forma general la briqueta. Su resultado final. Un poquito más de agua. Ayer no sé si yo dije, pero ayer acá en mi zona hizo mucho calor y mucho viento. Entonces la humedad de la carbonilla también influencia. Y hay zonas donde hay mucha lluvia. Zonas de mucha lluvia también se complica un poco más hacer briqueta porque la mezcla tiene que ser bien y el agua tiene que ser al punto. Por ahí vamos llegando. Vamos llegando en una fórmula de granulado alto. Me gusta esa mezcla porque vos tenés mucho fuego, mucho calor, mucha llama. Tener un poco su extrusora sobrecargada porque tiene mucha cosa para prensar, pero a mí me encanta esa briqueta de grano alto porque tiene más tiempo. Estamos hablando de 90 a 160 minutos de fuego una vez encendida. Chicos, 3 fórmulas. Fórmulas básica, fórmula granulado bajo y fórmula granulado alto. Así que, vamos. Chicos, esas son las 3 fórmulas que yo te puedo pasar en el video de hoy. Gracias por llegar aquí. Yo soy Israel Chiavón. Gracias por suscribir en ese canal. En otros videos vamos a hablar sobre extrusora, vamos a hablar sobre el secado. Y vuelvo a decir, chicos, cada fórmula altera completamente el resultado final. Así que depende mucho de la zona, de la humedad y también qué tipo de briqueta quiere utilizar. Así que, chicos, dejo un abrazo y chao.